Vámonos justamente hasta Ucrania. Roger Persiva nos tiene el reporte. Roger, muy buenas tardes para ti. Cuéntanos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Andrea? En este 17º día de guerra aquí en Ucrania, hacemos un repaso de cómo van las operaciones y cómo están los distintos escenarios. Vamos a recordar una vez más esos ataques que tuvieron lugar ayer al oeste del país en dos aeropuertos, en dos bases militares, a muy pocos kilómetros, a 90 y 150 kilómetros de las fronteras de Polonia y de Rumanía respectivamente. Dos ataques que tienen su importancia en el desarrollo de esta invasión, puesto que Rusia pretende así cortar el abastecimiento de armas, sobre todo procedentes de Europa, por parte de Ucrania. También hay que tener en cuenta que esta es la operación militar, los bombardeos que han tenido lugar más cerca de los límites de la Unión Europea y de la OTAN, con lo cual tensa todavía más las relaciones entre Moscú y la Unión Europea y con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Por lo que respecta a los distintos frentes, Andrea, siguen los combates y siguen los bombardeos muy intensos en las inmediaciones de la capital, de la ciudad de Kiev. Las tropas rusas van poco a poco tejiendo un cerco alrededor de la capital. Ese largo convoy de 60 kilómetros de largo de vehículos militares rusos durante las últimas horas se ha dispersado, ha ido tomando posiciones en distintas poblaciones aledañas a la capital. Quizá estarían ya preparando un asalto inminente en las próximas horas. Kiev ya, como sabéis, desde hace muchos días, semanas ya, se está preparando para ese asalto final. Decir también que al sur, en la costa del Mar de Azov, sigue la situación muy crítica en la población de Mariupol, donde parece ser, según las informaciones que tenemos a lo largo del día de hoy, que los pasillos humanitarios estarían funcionando, si bien no al 100%, sí estarían permitiendo evacuar a civiles, a ciudadanos civiles de esa población y de otras que están siendo sometidas a un importante asedio en los últimos días. En la población de Mariupol, por ejemplo, hoy hemos tenido conocimiento del bombardeo de una mezquita en la que estaban 80 personas refugiadas. Y un dato importante que ha dado a conocer el mismo presidente Zelensky este sábado, y es que ha cifrado en 1.300 soldados muertos, fallecidos, en lo que llevamos de campaña militar. Andrea. Me parece que es la primera vez que se da un recuento de soldados ucranianos fallecidos desde el inicio de esta invasión, ¿correcto? Correcto, Andrea, es la primera vez. Es la primera vez que se dan cifras concretas, claro, aunque obviamente también hay que cogerlas con cierta cautela, ¿no? Pero cierto, al menos son cifras. Y sí, háblanos un poquitito de estos corredores humanitarios. Informamos hace unos momentos que se han hecho ya varios intentos, todos ellos o la mayoría de ellos fracasados ante la falta de cumplimiento pues del cese al fuego que pudiera permitir. Entiendo que son convoys que corren en dos sentidos, van con alimentos y otros insumos de primera necesidad y regresan con población, y entiendo también que tienen que hacer operación en busca de minas en el camino, con lo cual asumo que es un movimiento bastante complejo, lento pues. Sí, Andrea, lo es. Además, lo hemos visto durante toda esta semana, son operaciones que no están exentas de riesgo, claro, puesto que en muchas ocasiones o bien reciben directamente proyectiles o directamente son bombardeados, o como tú también apuntabas, también Cruz Roja lo llegó a denunciar esta misma semana, ¿no? La carretera por la que debían transcurrir esos autobuses con civiles abandonando la población habían sido minadas, ¿no? Los corredores humanitarios se acordaron en una reunión que mantuvieron las dos partes en conflicto, Ucrania y Rusia, el pasado fin de semana. Claro. Y durante toda esta semana, durante los últimos 6 días ya, contando el día de hoy, hemos estado relatando cómo han sido un absoluto fracaso, es decir, excepto en alguna ocasión en que sí ha sido posible evacuar, bueno, en ocasiones cifras importantes, 30, 40.000 personas en una jornada, pero estamos hablando que solo en Mariupol, por ejemplo, hay 200.000 personas que están, como sabéis, en una situación desesperada, sin alimentos, sin agua, sin calefacción, o sea que estamos hablando de cifras muy importantes. Y el fracaso de estos pasillos humanitarios y el fracaso sobre todo del alto el fuego está haciendo que no acaben de funcionar del todo bien, Andrea.
Qué compleja situación. Y bueno, hoy se hablaban por ahí, las autoridades ucranianas hablan de al menos 13 corredores humanitarios, o esa es la información que nos llega en este centro de noticias. Habrá que ver al cierre de la jornada de este fin de semana realmente qué se logra. Entiendo que Mariupol es en este momento la ciudad en la situación más crítica en cuanto a necesidad de agua, alimentos, incluso electricidad, que bueno, eso ya es independiente del corredor humanitario. Sí, Andrea, sin duda, Mariupol es el símbolo, digamos, se está convirtiendo en el símbolo de la atrocidad, podríamos decir, en esta guerra, ¿no? De la masacre, digamos, de ciudadanos no combatientes, personas civiles, mujeres, ancianos, niños que están refugiados en los sótanos de las casas donde pueden refugiarse, y realmente el asedio sobre esta población, ya lo dijo Cruz Roja hace un par de días, ¿no? La situación en Mariupol es apocalíptica y viola todas las convenciones internacionales que puedan existir sobre derechos humanos y sobre lo que se puede hacer o no en la guerra. Pero es obvio que en la guerra hay pocas reglas que se puedan contemplar, digamos, cuando las partes en conflicto no las quieren tener en cuenta. Y poca humanidad pareciera en este caso. Pues mi querido Roger, te agradezco muchísimo tu reporte, te mando un abrazo, que estés muy bien, que tengas buena jornada. Gracias. Hasta luego.